Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, para la gloria y la honra del Señor. Es un poco largo, pero nos va a ayudar a entender el contexto que vamos a platicar. Tome asiento, la amada iglesia. Es importante en esta preparación espiritual, hermanos, nosotros tener un pleno discernimiento de las cosas espirituales. Y hoy vamos a hacer una diferencia muy importante, porque vamos a hablar de lo que es el mandamiento y la tradición. Fíjate que lo que el mundo conoce como Santa Cena, el mundo lo ha hecho una tradición, ¿sí? Cuando en realidad, ¿qué es la Santa Cena? ¿Cómo lo estableció Jesucristo? ¿Como una tradición o como un ¿qué? Mandamiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa diferencia. Vamos a identificar, vamos a analizar lo que es un mandamiento y lo que es una ¿qué? Una tradición. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es un mandamiento? Una ley impuesta, ¿sí? ¿Qué entendemos más? Mandamiento. La misma palabra lo dice, ¿no? Manda, alguien que nos está ¿qué? Mandando a hacer. Un mandamiento siempre surge de alguien superior, ya sea de una autoridad, de un padre, de una madre hacia un hijo, de una autoridad civil hacia un ciudadano, ¿verdad? Un mandamiento. Pero son principios también que nos ayudan a equilibrar el comportamiento del hombre. A esos también nos ayudan los ¿qué?
a encontrar un equilibrio entre el comportamiento del ser humano. Los mandamientos son hechos en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, son hechos para el mismo beneficio del hombre. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio. Un mandamiento, aunque parece una orden, nunca debe violentar nuestro libre albedrío. Es decir, que somos libres nosotros, ¿para qué? Para decidir, como le dijo Dios a Moisés, a Israel. Los mandamientos que hoy pongo delante de ti son para vida, dice Dios. Ahora escoge tú, pues, si sigues lo bueno o si sigues. Dios da el mandamiento, pero no coarta la libertad del hombre, no limita, no condiciona, sino que Dios le muestra, como un padre muestra a su hijo el buen ¿qué? El buen camino. Así Dios nos muestra ese buen camino. Los mandamientos son para impulsar al hombre a valores más altos. El mandamiento es, fíjate bien, atemporal. ¿Cómo es el mandamiento de Dios? Estamos hablando del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es, ¿qué es atemporal? No envejece, no se modifica. El tiempo no hace mella, el tiempo no lo fuerza. Las leyes humanas, los mandamientos humanos, las normas humanas, las normas sociales, se van ¿qué? Modificando según la necesidad de la sociedad. Según la necesidad va creciendo, va desarrollándose, las normas también se van modificando, se van ampliando, se van quitando, se van poniendo unas nuevas, se van quitando las viejas, pero el mandamiento de Dios es como atemporal. No se rige por el tiempo, ¿vale? Un ejemplo, el Señor nos dice, amaos los unos. Esto puede cambiarse a través del tiempo. Esto aplica a todas las sociedades. Esto aplica a todas las culturas. Esto aplica a todos los tiempos. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como ¿qué? Esto no lo quita el ¿qué? El tiempo. Es un mandamiento que viene de lo alto. Bendito sea el Señor. Pero ahora ayúdenme ustedes. ¿Qué es la tradición? Ya hemos considerado así brevemente lo que es un mandamiento. ¿Qué es una tradición? ¿Qué entendemos por una tradición? ¿Qué se nos viene a la mente? Esto es una tradición. ¿Qué se nos viene? ¿Cómo? ¿Algo que qué? ¿Que se hace por años? O sea, es algo costumbre. ¿Sí? La tradición es una costumbre que se hace año tras año. Les pregunto, ¿una tradición puede modificarse? Sí. Sí, a través de los años, de las generaciones, del paso de los tiempos, hermano, de la mezcla de otras culturas, una tradición se va ¿qué? Modificando. Oye, ¿una tradición es atemporal o es temporal? ¿Verdad que hay una diferencia? La tradición es temporal. La tradición, el hombre, fíjate, la puede acomodar a su beneficio.
La tradición el hombre la puede acomodar a su comodidad. ¿Sí? Puede acomodarla, puede cambiarla, puede quitarla inclusive, y no pasa nada. ¿Es una qué? Una tradición. Va cambiando según la región, va cambiando según la religión, va cambiando según la cultura, va cambiando una tradición. Pero la tradición tiene un punto muy peligroso, fíjate bien, que ahí es donde se confunde, se puede confundir con el mandamiento. Que la tradición se puede convertir en un ritual. ¿En un qué? Un ritual, ¿qué es un ritual? A ver, a veces sin darnos cuenta nosotros hacemos rituales. ¿Sí? Nos levantamos siempre a la misma hora. Hacemos siempre lo mismo. Vamos al baño, hacemos un ritual. Lo hacemos tal, sin ninguna modificación, ¿día qué? Día tras día, es nuestro ritual. Vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos y todo lo hacemos a la misma. Se convierte la tradición en un ¿qué? En un ritual. Pero cuando hablamos de lo religioso, ahí es donde viene el peligro. El ritual es rígido, es monótono, es superficial. Pero es un ritual que lo haces parte de tu ¿qué? De tu vida. Muy bien. Ahora vamos a analizar el texto que nosotros hemos leído. A ver si ustedes, a ver qué se les grabó del texto. A ver, ¿qué pasaba en el texto? Alguien que me ayude. Alguien que me lo resuma. Ayúdenme, hermanos. A ver, Esthercita como que quiere hablar, ¿no? Ajá. Se reunían para cenar cierto día, dejando que durante el largo del tiempo sus antepasados también habían morido, reflexionaban, porque siempre entendí que si se lavaban las manos, se lavaban las manos antes de cenar. Entonces pues ellos decían, bueno, pues sus antepasados tampoco se lavaban las manos, pues nosotros tampoco nos vamos a lavar las manos, porque es algo que es tradición por el que es algo que si mis antepasados han hecho, pues también se va a seguir, no se va a romper. Sí, ¿te fijas lo que dice Esthercita? ¿Qué estaba pasando cuando llega el Señor Jesús? El Señor Jesús, ahora les pregunto a todos, ¿traía mandamientos o traía tradiciones? Él traía los mandamientos de su Padre, ¿verdad? Entonces cuando el Señor llega al mundo y se choca con las ¿qué? Con las tradiciones de los hombres, el Señor empieza, hermano, a arremeter contra esas tradiciones. Porque lo malo no era la tradición. Fíjate, lo malo no era la tradición. O son malas las tradiciones. Lo malo era cuando ellos, los fariseos, trataban de justificarse por medio de las tradiciones, porque habían hecho de sus tradiciones un ritual. Y pensaban que con ese ritual estaban agradando a ¿quién? Y que era más importante el ritual que lo que decía el mandamiento. Al mandamiento lo podemos hacer a un lado, pero el ritual, cuidado, ese no lo que, ese ni lo toques, ese consérvalo, hazlo tal como se nos saque. Entonces allí venía el peligro. ¿Sí? El Señor era un hombre de campo, el Señor era un hombre humilde, así que ellos caminaban y iba con sus discípulos y tenían hambre los discípulos y empezaron los discípulos a recoger espigas y a comerlas con las manos.
eran hombres de campo, ¿sí? No eran hombres ritualistas, no eran hombres, no, eran hombres sencillos, que si veían una manzana en el campo la agarraban y se la ¿qué? No la lavaban, se la comían. Eran de la tierra ellos, eran del campo, ¿sí? Pero la mente tradicional, cuando ve eso, ellos tenían la tradición de lavarse hasta 7 veces las manos antes de comer. Y no solo las manos, su plato lo lavaban hasta 7 ¿qué? Su cuchara la lavaban, su vasito, hermano, lo lavaban. Eran hombres tan pulcros, hermano. Para su tiempo, fíjate bien, más de 2000 años atrás, eran hombres pulcros, limpios, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál era lo malo ahí? Ya lo hemos dicho. ¿Qué era lo malo? Pusieron eso por encima de los ¿qué? De los mandamientos. Y se justificaban. Esto es lo que nos enseñaron nuestros padres. No estaba eso en la ley, era simplemente una tradición oral que los rabinos habían transmitido al pueblo. Muy bien. Pero fíjate donde vamos a seguir avanzando. El Señor le dice en el verso 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo ¿de qué? De labios me honra. Fíjate, la tradición puede honrar a Dios, pero solo es una honra ¿de qué? De labios, superficial. ¿Sí? El mundo recuerda también la Santa Cena, la Cena del Señor. Cada domingo, hay iglesias que lo hacen cada ¿cuánto? Jueves, domingo, hay otros que lo hacen cada primer domingo del mes, otros lo hacen cada domingo. La Eucaristía, ¿verdad? La Cena del Señor. Hermano, lo hacen, pero ¿cómo lo hacen? Es un ritual, ¿sí? Es un ritual. Se ha convertido en una tradición. El hombre con esa tradición aparentemente está honrando ¿a quién? Pero se cumplen las palabras del Señor. Este pueblo de labios me ¿qué? Mas su corazón, cuando salen de allí, ya comieron el pan, ya comieron el cuerpo de Cristo, pero cuando salen de ese lugar, adentro en el ritual, en el momento del ritual, se ven muy piadosos, muy piadosas, muy devotos, muy compungidos y toman ese momento, pero cuando salen de allí, son la misma persona, con odios, con rencores, con críticas, con burlas, con desprecios, con pleitos, con celos, con carnalidades. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó la santidad de aquel ritual? Lo puro de aquel momento tan religioso. ¿Te fijas? ¿Sí vamos comprendiendo? Las palabras del Señor. ¿Este pueblo de qué? ¿Cómo lo dice el Señor? Este pueblo de labios, mas su corazón. El corazón no es tradicional. El corazón no es ritualista. El corazón es, hermano, puro. El corazón es vivo. El corazón no lo puedes sujetar tú a un ritual, porque el corazón siente. No puedes decir tú, hoy me siento feliz y todos los días me voy a sentir feliz a esta misma hora. No puedes. ¿O sí? No lo puedes sujetar.
Tu cuerpo sí lo puedes sujetar a un ritual, a una tradición y convertirte en un robot, ¿verdad? Todos los días a la misma ¿qué? Pero si te observas tú mismo adentro, todos los días no eres el mismo. ¿O sí? Todos los días no eres la misma, ¿o sí, hermana? Hermano, todos los días somos el mismo. Pero tu cuerpo está haciendo lo mismo todos los días. Bueno, ese sí. Lo puedes sujetar ¿al qué? Al ritual. Pero el espíritu es libre, hermano. El espíritu no lo puede sujetar. Por eso decía el Señor, con sus labios me honran. ¿Sí? Pero allá adentro, lo profundo, el ser, el alma, el espíritu, ¿cómo estaba de Dios? Lejos. Verso 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamiento de hombres. Verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y fíjate, el Señor toma uno de los mandamientos que le dio Moisés. Verso 10, ¿cuál era ese mandamiento? ¿Cómo toma como? No porque ese sea el único mandamiento que invalidaron, no. Lo toma el Señor como ejemplo, ¿verdad? Moisés dijo, honra a tu padre y a tu ¿qué? Y el que maldiga a padre o a madre muera. Así de duro, así de radical era esa ley. ¿Muera qué? Al hijo contumaz, que no respetaba al padre y a la madre, se muera, ¿cómo? Irremisiblemente. Ese era el mandamiento. Eso no era tradición. ¿Cómo era eso? ¿Era tradición? ¿Era un ritual? No. ¿Era un qué? Pero fíjate, ahora vamos a ver cómo aquellos se la arreglaban para torcer, hermano, el mandamiento a favor de ellos. El verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y vamos a entender. Ellos le decían, cuando tu padre, fíjate bien, porque estos fariseos, estos escribas, eran amantes del dinero. ¿Eran qué? Amantes del dinero. Así que ellos se apropiaban, hermano, de las ofrendas del pueblo. Fíjate bien. Y ellos le decían al joven y a la señorita, cuando tu padre y tu madre te digan que le ayudes, tú diles, es corbán. Es corbán es una palabra hebrea que significa mi ofrenda a Dios. ¿Cómo, qué es corbán? Mi ofrenda ¿a qué? Es decir, fíjate, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y dice el verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Cuando ellos decían, es corbán, le decían a su padre, es corbán, padre, madre, ellos entendían que todo el dinero que ellos tenían lo habían ofrendado al templo de Dios. Y estaba escrito en la ley de Dios, en el libro de Números, que de las ofrendas a Jehová no se podía tocar. Si tú dedicabas algo a Dios, eso no lo podías ¿qué? Destinar para otra cosa. Entonces ellos le decían, tú, fíjate los fariseos, tú danos a nosotros, y si tu padre te dice, ¿por qué no le ayudas? Tú dile, ¿qué es que lo diste para qué?
Y cuando le digas que lo diste para Dios, ellos van a entender, eso no lo puedes tocar. Si lo diste, ¿para qué? ¿Te fijas la astucia? ¿Te fijas cómo torcieron el qué? Fíjate, cómo se desligaron de un mandamiento para apoyar su beneficio y se apoyaron en otro. ¿Te fijas? La sutileza de lo que hace la tradición de los hombres. Se desligan de uno y se apoyan ¿en qué? ¿Se apoyaron en cuál? En Escorbán, ¿verdad? Ahí se apoyaron. Y no le permitían a los hijos ayudar a sus ¿quiénes? A sus padres. Pero le daban el consuelo. No estás incumpliendo. No, pero no lo estoy cuidando. No te preocupes. Dios dice que es Corbán. Eso el Señor, ¿qué? Le decía, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis, ¿qué? Y fíjate, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Te fijas? ¿Cómo torcían? ¿Verdad? Cómo de la tradición la utilizaban para justificarse y para torcerla, hermano. Muy bien. La Santa Cena es una tradición. ¿Qué es? Un mandamiento. ¿Cuándo se puede convertir en una tradición en mí? ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo? ¿Sí qué? Si se usa de excusa. Sí. ¿Cómo más? ¿Cuándo se convierte en una tradición? Sí. Sí, entre todos. ¿Qué más? Un ritual. ¿Qué más? Acuérdate. Este pueblo de labios, ¿me qué? Mas su corazón. Cuando la Santa Cena, hermano, no hace ese efecto, ese cambio en qué? En mi vida, cuando ese cuerpo, cuando esa sangre del Señor que es para redención de nosotros, no hace ningún efecto. O tomo la Santa Cena y en el momento de la Santa Cena todo es piedad, todo es santidad, todo es un ritual muy religioso, pero cuando acabo de la Santa Cena, como dice el Señor, cuando salgo de la presencia de aquel rey, aquel siervo, dice, empezó a ahogar a sus consiervos, págame lo que me debes. Y delante de su amo era uno, y cuando salió de su presencia, ¿era qué? Era uno. Ahí se convierte en una tradición. Porque acuérdate que la tradición nunca va a renovar el corazón del hombre. Solo el mandamiento que viene de lo alto viene a renovar el corazón del ser humano. ¿Sí? Solo el mandamiento de Dios viene a transformar nuestro corazón. Solo el mandamiento de Dios, como decía el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Dios? El testimonio de Jehová. Fíjate, vamos a leerlo, qué bonito. Salmos 119. Y fíjate, vamos a el 19, ¿verdad? Parece que era. Salmo 19, verso 7. A ver si me ayudan a leerlo. 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
más que miel, y que destila del panal. Tu siervo además amonestado con ellos, guárdalos, hay grandes galardones. Dios le pague. Fíjate qué bonito. ¿Cómo es la ley de Jehová? ¿Cómo es el mandamiento que viene de Dios? No tiene nada que ver con la tradición. ¿Sí? Mientras la tradición nos hace ser personas ritualistas, el mandamiento de Dios nos convierte en nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es? ¿Qué hace esa ley? Fíjate el poder de esa ley. Convierte el ¿qué? Aquel corazón duro, aquel corazón, hermano, ingrato, Dios lo transforma, Dios lo convierte. Bendito sea el Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son ¿cómo? Son rectos, que alegran el corazón. Fíjate hasta dónde llegan los mandamientos de Dios. No la tradición. El hombre se alegra en la tradición, sí, pero no es su corazón el que se alegra. Ya viene la Semana Santa y los hombres empiezan a alegrarse. Qué bueno la fiesta, y van de fiesta a la playa, se alegra. ¿Su corazón? ¿Su qué? Su cuerpo ritualista, ese es el que se alegra y se goza. De sus labios parece que honran a Dios, pero su corazón, porque nunca la tradición va a alegrar el corazón. Dios me dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el ¿qué? El corazón. El precepto de Jehová es ¿cómo? Es puro, que alumbra los ojos. Bendito sea el Señor. Entonces, la Santa Cena es un mandamiento del Señor. Tomad, comed. Esto es mi ¿qué? No es una tradición. Tomó la copa y la bendijo. Tomad, bebed. Esto es mi sangre que por vosotros ha sido derramada para remisión de vuestros pecados. No es tradición, porque ese mandamiento se renueva día con ¿qué? Día con día. Ese mandamiento transforma, ese mandamiento, hermano, renueva al hombre con la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Para enseñarlo no solamente a nosotros, sino también a la niñez, a la juventud. Hermano, que en la iglesia del Señor no se debe servir a Dios. ¿Por qué? Por tradición. ¿Por qué está en la iglesia? Es que mis padres, mis abuelos, ellos me traían y yo sigo aquí. ¿Por qué estamos en la iglesia de Dios? ¿Por tradición o porque el mandamiento de Dios ha llegado a mi corazón? ¿Sí? Porque el precepto de Dios ha alumbrado mis ojos. Porque la ley de Dios ha convertido mi alma. ¿Por qué estamos en la iglesia del Señor? ¿Por una tradición? Porque a veces podemos pensar que con decirle a mis hijos, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, está en la iglesia, está en la iglesia, está en la iglesia, él va a estar en la iglesia. Me acuerdo de un testimonio de un hermano, estaba criando a su hijo, y su hijo un poco rebelde. Arrodíllese, le decía, órele al Señor, no quiero, arrodíllese. Y su padre lo pellizcaba, arrodíllese. Y aquel hijo regañadientes se arrodilló y le dijo, mi cuerpo está arrodillado, pero mi corazón está de pie. Porque podemos doblegar el cuerpo, pero el corazón no. El corazón no se doblega a la tradición. El corazón no se doblega, un hombre no doblega el corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Cuando Dios convierte el ¿qué?
el corazón. ¿Sí? Allá iba Pablo. Pablo iba con un corazón lleno de tradiciones de sus padres. Él decía, yo era el más celoso de todos. Y allá iba persiguiendo a los cristianos. Y de tal manera que tomé autoridades y me fui a Damasco a perseguirlos. Y allá iba Pablo con su corazón dispuesto a encarcelar a los hermanos. Un corazón tradicional, hermano. Y allá en el camino, dice que una luz lo hizo caer a Pablo. Cayó en tierra él. Y de esa luz se oyó una voz magnífica. Pablo, Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente aquel corazón se doblegó. Bendito sea el Señor. Se puso de rodillas, pero no solamente eran sus rodillas. Su corazón estaba doblegado ante el Señor. Porque solo el Señor puede doblegar ¿el qué? El corazón del hombre. Bendito sea el Señor. Vano sea esto que hemos recordado para la honra y la gloria del Señor.